Este es el episodio 9. Vamos a entrar a el capítulo Meditación. A lo largo de la historia, distintas tradiciones exploraron diferentes caminos en la búsqueda del despertar de nuevos niveles de sensibilidad e inteligencia en el ser humano. La tendencia visionaria de la mente es la que ha acumulado la mayor experiencia en esta dirección. Su clara comprensión de la relación entre las excitaciones corporales y los estados de conciencia la ha llevado a indagar profundamente en los llamados estados meditativos y contemplativos del cerebro. No es posible avanzar en la indagación de las potencialidades del sistema nervioso y en la confluencia de las tendencias objetivas y subjetivas de la mente sin considerar con extrema seriedad el estado de meditación. Vamos a llamar meditación al estado que se manifiesta en el cerebro cuando entra en plena sintonía con el movimiento profundo de lo que es. Este movimiento no es el de las cosas tomadas aisladamente, no tiene divisiones, membranas o velos que los separen en compartimientos estancos y den lugar a procesos de acción y reacción. Es movimiento porque es creación, resonancia, conexión, flujo, explosión, pero no lo es en el sentido de que no va de aquí para allá en una dirección determinada. Todas las direcciones posibles son sus direcciones simultáneamente. David Bohm lo llama holomovimiento, un movimiento total e indiviso, con múltiples niveles y dimensiones internas, que aparece direccionado, yendo de aquí para allá y de allí para acá, solo desde el punto de vista de una conciencia focalizada, o que en algún modo se separa de ese movimiento global del cual esencialmente forma parte. Indagar en el verdadero significado del estado de meditación implica comprender muy a fondo la relación entre las divisiones propias de la actividad interna del cerebro y las que éste percibe en el mundo externo. ¿Qué es lo que genera la apariencia objetiva de la realidad? Objetiva significa radicalmente separada del organismo que la percibe. A su vez, nítidamente dividida en un conjunto de entidades claramente distinguibles entre sí. Para que aparezca un objeto ante la conciencia, debe haber una actividad inteligente, un sujeto, que se perciba a sí misma radicalmente separada de él. Al mismo tiempo, objeto implica un contorno claramente delimitado, algo definidamente separado y separable del entorno conformado por una colección de otros objetos. Desde la perspectiva en la que están escritos todos estos artículos, es el cerebro en su funcionamiento evolutivamente condicionado el que genera las divisiones que percibe sujeto y objeto, diferentes objetos separados entre sí, diferentes sujetos independientes de los unos de los otros, pasado y futuro, etc. Para que se manifieste el verdadero estado de meditación, el cerebro debe entrar en una dinámica global que carezca internamente de toda reacción divisiva, de modo tal que en lo externo tampoco aparezca su división equivalente. No puede ser entonces la persona o el sujeto quien medita. La persona o el sujeto son solamente un aspecto de la actividad cerebral. Meditar significa que es el organismo humano en su totalidad, la vida misma en evolución, quien entra en sintonía con el estado indiviso sin reacción divisiva alguna en lo interno ni con lo externo.
esa y no otra, es la actividad del estado de meditación. De allí que no exista meditador alguno, por lo menos en los términos en que los humanos concebimos al sujeto que realiza una acción. El movimiento indiviso solo puede aparecer en un cerebro cuyo movimiento interno sea indiviso. Es decir, que en tal cerebro haya florecido neurológicamente un estado de resonancia global en el que la totalidad de las células del sistema nervioso, organizadas evolutivamente en distintos subsistemas, participen sin reaccionar y sin aislarse unas de otras. Las divisiones internas. Al fin de explorar esta afirmación, podemos preguntarnos por qué el cerebro humano no entra espontáneamente en un estado de resonancia global. La primera razón, y quizá la más profunda, tiene su fundamento en que nuestro sistema nervioso contiene plegados dentro de sí a los distintos sistemas nerviosos que le precedieron. Estos sistemas fueron incrementando su complejidad de manera progresiva, pero conservaron sus estructuras básicas. Se convirtieron en los distintos subsistemas que conforman el cerebro humano actual como totalidad. Si nos limitamos a su apariencia animal y conscientes de que esto es una simplificación, podemos decir que el cerebro es una triple flor: reptilia, mamífera y antropoide, que aparentemente aún no ha terminado de establecer todas las conexiones posibles entre sus tres módulos evolutivos fundamentales. Es en el marco de esta limitación profunda que el cerebro humano ha desarrollado su actividad y realizado todos sus aprendizajes. La coexistencia armónica de estas dimensiones internas, las vitales, las emocionales y las cognitivas, no está plenamente resuelta en nosotros, en el sentido de que cada uno de estos subsistemas aún reacciona fuertemente a la actividad de los otros. Estas divisiones internas se reiteran, se refuerzan y se proyectan en nuestra relación con el mundo que percibimos como externo. Un doble aislamiento. En un segundo nivel, al mismo tiempo que los humanos fuimos construyendo las formas externas u objetivas de la civilización, la actividad cerebral se fue aislando progresivamente de la dinámica de la vida circundante y quedó envuelta en sus construcciones subjetivas. Los humanos habitamos en la inmensa caverna generada por la actividad simbólica y en su equivalente externo, el territorio moldeado por la actividad de la civilización. Este aislamiento aparentemente protector ha introducido enormes fragmentaciones en nuestra percepción de la trama de lo real, que en sí misma no está dividida. Podemos pensar que la maravillosa sustancia cerebral que vio obligada a realizar este movimiento con el fin de protegerse y coordinarse, podemos pensar que la maravillosa sustancia cerebral se vio obligada a realizar este movimiento con el fin de protegerse y coordinarse. La prodigiosa sensibilidad y complejidad del sistema nervioso humano se desarrolló sobre la base de pulsiones y terrores ancestrales de origen animal. Esta dualidad, inherente al hecho de ser animales mentales, generó un conjunto inevitable de reacciones contractivas en sentido inverso a la creciente sensibilización. En esa contracción, el cuerpo-cerebro desarrolló un sinnúmero de estrategias y construcciones de finalidad al mismo tiempo protectora y expansiva. Una de las principales estrategias de esta burbuja protectora expansiva
ha sido la de generar una identidad virtual que siente un inmenso orgullo, gratificación en términos neuronales, en sentirse apartada y diferente de todo aquello que percibe. Esa intensa sensación de identidad separada anhela continuar con su actividad constructiva, imprimiendo su presencia indeleble en el tiempo. Esta dinámica incesante es el pensamiento. Está orientada funcionalmente hacia la percepción y manipulación de objetos, concretos o simbólicos. Dentro de su continuo y cambiante flujo, genera la sensación de que existe una entidad permanente que se separa de los objetos que percibe. Dicho de otra manera, el flujo del pensamiento se divide a sí mismo en una búsqueda simultánea de objetividad absoluta y de una subjetividad igualmente absoluta que supone independientes. Es decir, no puede concebirlas como estructuralmente relacionadas o codependientes. La burbuja separativa creada por el cerebro de base animal, en un sentido riguroso por la interacción social de los cerebros de base animal, remata en esa peculiar articulación interna que denominamos yo. La sensación de identidad personal constante y separada es un constructo interactivo que surge de la necesidad de generar cerebros con suficiente autonomía como para resistir la presión social que ejercen los demás cerebros humanos. Esto ha sido y es evolutivamente necesario a fin de generar suficientes variaciones creativas como para contrarrestar la inercia de lo colectivo hacia la uniformidad. Desde este punto de vista, lo que llamamos yo es el producto de un doble aislamiento. El primero es el aislamiento del pensamiento colectivo respecto de la trama inteligente de vida del planeta. El segundo es el aislamiento de cada cuerpo-cerebro particular con respecto a los demás cuerpos-cerebros en interacción. Es en ese doble movimiento donde surge evolutivamente el sentido de la importancia personal con su consecuente orgullo y anhelo de inmortalidad separada. El sistema nervioso, que se revela ante la complejidad de la vida que lo incluye y lo trasciende, se ata a este patrón de aislamiento-construcción que él mismo ha generado. Si por alguna razón consigue atisbar, aunque sea por un instante, que la objetividad que ha creado es en realidad una construcción, se refugia inmediatamente en el opuesto de la subjetividad. Busca en la dirección contraria y compensatoria de la anterior, en la interioridad de las realidades no sensoriales. En este segundo movimiento, ver tendencias de la mente, como nota, en este segundo movimiento el cerebro aprende acerca de sí mismo de una manera completamente diferente a la que proviene de su impulso técnico objetivo. Sin embargo, cada vez que se retrae hacia la interioridad, sin haber comprendido previamente el conjunto desordenado de marcas que la experiencia sensorial dejó impresa en él, el desorden acumulado durante la experiencia externa se traslada a sus percepciones internas. El miedo, el deseo, el anhelo de dominio, la búsqueda de premio y el temor al castigo, los pulsos sexuales y agresivos, la negación de la muerte, entre otros, toda la experiencia que podemos llamar externa no fue comprendida aún en el momento de retirarse a la experiencia interior y mucho menos fueron agotados los impulsos relacionados con ella. El repliegue al mundo interno.
Cuando eso sucede, la conciencia introvertida suele llamar meditación a la actividad de un sujeto que se abstrae de los inputs sensoriales directos. La concentración, la búsqueda subjetiva volitiva del cese del pensamiento, la visualización, la ensoñación, la repetición de mantras, etc., son un conjunto de actividades que han tomado el nombre genérico de meditación. Lo que no se advierte es que las experiencias que nacen de estas actividades están intensamente teñidas por todo aquello que aún permanece incomprendido acerca de la experiencia externa que ha sido artificialmente negada y reprimida. De aquí provienen un sinnúmero de experiencias acerca del mundo interno que tienen un alto valor intrínseco, pero que en última instancia son meramente complementarias a lo aprendido en la dirección hacia lo externo. Nacen de una reacción profunda y eventualmente necesaria a la experiencia objetiva, pero están basadas en la misma ilusión de superatividad que teñía las experiencias externas, la misma ilusión de separatividad que teñía las experiencias externas. Al escapar del mundo externo incomprendido, la conciencia interna da un brusco salto en búsqueda de lo incondicionado y lo absoluto. Pero esta búsqueda está inevitablemente cargada de ilusiones, porque el buscador se niega a aceptar que es la misma entidad psíquica, esa que antes temía, luchaba y sufría en las complejas peripecias del mundo objetivo, la que ahora se retrae de él. Lo que la mayoría de las tradiciones de meditación parecen haber olvidado es la importancia radical del vínculo en la percepción. Solo la comprensión profunda de la dimensión vincular de la existencia puede conducirnos hacia lo indiviso y disolver al mismo tiempo el llamado hechizante de la objetividad sensorial caótica, maya en términos de la tradición hindú, y el anhelo titánico de la trascendencia absoluta, Shiva. Es por esto que se encuentra tan arraigada la interpretación distorsionada de la meditación en la que el cerebro pugna por evitar que se presenten objetos en la mente. Esta actividad no es realmente meditación, sino concentración. Se trata de un entrenamiento en excluir percepciones indeseadas, basado en la focalización en aquellas deseadas. La concentración implica fijar la actividad mental en algún objeto o entidad superior, supuestamente absoluta, que cancele la aparición de los objetos relativos en la mente. El objeto absoluto habitual es Dios, aunque existen un sinnúmero de herramientas intermedias para realizar este propósito. Es indudable que esta meditación-concentración ha sido y es muy útil durante los estadios inmaduros en los que la actividad cerebral es demasiado fluida y el cuerpo está excesivamente excitado, pero cualquier persona que haya realizado algún estudio relativamente complejo y sistemático, como una carrera universitaria de tipo científico, por ejemplo, tiene desarrollada en gran medida esta capacidad, e insistir en ella es un error de consecuencias más serias de lo que imaginamos. Los senderos más oscuros de la inteligencia se basan en la concentración mental y son absolutamente incapaces de acceder a la verdadera meditación. Aunque no profundizaremos ahora en esto, es importante darse cuenta de que cuanto más se insiste en la concentración mental, más se refuerza la voluntad con el inevitable fortalecimiento del yo. Se trata de un camino de poder que, más allá de las motivaciones conscientes de la persona, se interna
en un sendero que lleva al aislamiento. Desandar esta tendencia mental es una tarea mucho más ardua y costosa de lo que habitualmente creemos. Fin del 9º episodio.